creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a Cortázar es recordarlo joven, porque en realidad no es un escritor para leerlo cristalizado, sino para descubrirlo, para descubrir dónde está su magia, dónde está su singularidad. Y esa singularidad, a pesar de los años que transcurrieron, sigue estando vigente. Entonces, yo tenía ganas de ir contándoles el descubrimiento, lo que significó para los que éramos muy jóvenes en el 60. Yo, como muy bien dijo Walter, tenía en ese momento, a principios del 60, tenía 16 años, cumplí enseguida 17, pero era muy joven. ¿Qué significó para los que éramos muy jóvenes en el 60 descubrir a Cortázar? Cuando todavía, y eso es lo que tienen que entender, era un escritor casi desconocido. Para los jóvenes seguro que era un desconocido. Él había publicado ya en 1951 Bestiario en una editorial mexicana, y en el 56 había publicado Final del Juego, pero de verdad que no habían tenido mucha difusión. Y era una época, y ubíquense en eso, en que la literatura argentina no tenía la vigencia que adquirió justamente a partir de esos años. El propio Borges era todavía un escritor para grupos muy reducidos, para amantes de la literatura, pero no tenía de ninguna manera la difusión que tuvo después, hasta tal punto. No voy a contar la anécdota, pero cuando yo tenía 20 años me lo encontré a Borges y dudé. Dije, ese será Borges, porque la foto de Borges, la cara de Borges no se conocía. No estaba difundido art, no tenía todavía la repercusión que seguramente tuvo en su época, pero después perdió, la repercusión que después adquirió en los 60. Quiero ubicarlos entonces en ese principio de los 60, que es cuando aparecen Las Armas Secretas. Cuando aparecen Las Armas Secretas, que lo publica Sudamericana, los que amábamos, tampoco no tenía enorme difusión, de ninguna manera, pero aquellos que amábamos la lectura y que amábamos la literatura, descubrimos a Cortázar. Creo que, sí, no es que lo crea, es una seguridad. Creo que en el 46, antes de publicar su primer libro, él había publicado Casa Tomada en una revista que sacaba Borges, ¿no? Anales de Buenos Aires. Anales de Buenos Aires. Borges siempre admiró profundamente ese cuento. Le decía La Casa Tomada. Borges modificaba un poco los títulos. Y creo que había publicado también en una revista Torito, pero tampoco se conocían mucho. Cuando aparecen Las Armas Secretas, allí uno se empieza a encontrar con un escritor absolutamente inédito, empieza a descubrir. Les cuento los cuentos que tenía, es decir, voy a ir al revés, como lo fuimos conociendo, porque primero se conoció a Las Armas Secretas y a partir de esa fascinación que provocó, se empezaron a conocer Final del Juego y Bestiario. Y entonces yo quiero seguir ese orden del descubrimiento, porque fíjense un poco lo que tiene que haber significado Las Armas Secretas. En ese libro está publicado, por ejemplo, un cuento, son 5 cuentos, nada más, y sirvieron casi como, le fueron una revelación y una revolución realmente. Ahí se publica Cartas de Mamá. En Cartas de Mamá, que ya se revela como un cuento fantástico, con esa sutileza que tenía Cortázar, porque es tan tangencial lo fantástico y está en un contexto aparentemente tan cotidiano, que eso es lo que provoca, y provoca por primera vez en nosotros, que no lo conocíamos, esa inquietud que después iba a ser habitual en los cuentos de Cortázar, pero que en ese momento, no sé si ustedes recuerdan el cuento, pero es
Además se habla de algo que también iba a ser una constante en la literatura de Cortázar y creo que además una obsesión en su vida, que es el puente. Hay un puente, es decir, entre París y Buenos Aires. A Cortázar le gustaban esos pasadizos en los cuales uno puede pasar de una realidad a otra. Es el tema, y después lo vamos a ver, de Rayuela también, ¿no? Ese cruce, el tema de un cuento, para mí uno de los mejores de Cortázar, que es El otro cielo, pero por primera vez en Cartas de mamá, por lo menos para nosotros, por primera vez, vimos ese puente, por medio de una carta, el protagonista que está en París, de pronto se encuentra, se vincula un poco a pesar suyo, ¿no?, con Buenos Aires. Y aparece un personaje que sin duda lo hace sentir culpable al protagonista, Nico, que ha muerto, pero la mamá, en esas cartas, carta típica de mamá que cuenta chismes del barrio, como al pasar lo menciona a Nico, al hijo muerto, y el narrador piensa, pobre mamá, ya está desvariando un poco, pero poco a poco empieza a entrar ese Nico hasta que la madre anuncia que Nico va a llegar a París y uno se queda absolutamente estremecido en esa ambigüedad, ¿no? Uno ya siente, no, eso no es desvarío de la madre, y el protagonista también lo siente. Ese cuento al que después nos habituamos los lectores de Cortázar, un día fue leído por primera vez y sin el prejuicio que crea gran escritor Cortázar. No, era un escritor todavía desconocido.